Muchos son los autores que plantean construir la idea o noción básica del infinito utilizando fractales simples con estudiantes de la escuela secundaria. Fundamentan que se debe partir de un acercamiento geométrico del infinito, ya que esto puede dar lugar a situaciones en las que pueden estar presentes las características que definen y dan marco a la noción de infinito como un estado. El estudio de los fractales no se encuentra en forma explícita en las directrices curriculares de la provincia de Santa Fe, aunque observamos que se incluyen contenidos referentes a características de los mismos, como son construcciones numéricas, construcciones geométricas, sucesiones, la semejanza de figuras, perímetro, área, la recursividad o la idea intuitiva de infinito. Como menciona Oviedo, los fractales permiten un acercamiento entre las estructuras analíticas y las formaciones gráficas que muestran los procesos iterativos que repiten infinitamente procesos finitos. La visualización de los fractales permiten en los alumnos la comprensión de los procesos de transformaciones, cuestionando las relaciones que involucran los mismos. La construcción del fractal copo de nieve es una actividad práctica e interesante para aproximarse a la idea intuitiva de infinito, ya que, a medida que el número de iteraciones aumenta, el valor del perímetro diverge. Los alumnos parten de un problema geométrico, conjeturan las propuestas realizadas por el docente y la visualización del comportamiento ayuda a dar las conclusiones que se desea abordar en esta actividad. La geometría fractal se ha transformado en una herramienta imprescindible para la descripción de objetos irregulares y el análisis de numerosos fenómenos complejos, aportando modelos matemáticos a muchas estructuras naturales. Los fractales pueden describirse mediante la construcción de algoritmos que solo cuando se aplican iterativamente a un objeto geométrico dan lugar al desarrollo de estructuras fractales. La inclusión de los fractales a la matemática escolar es muy cautivadora, pues permite abordar la actividad en el aula como búsqueda e investigación. Más aún, en la educación secundaria, el trabajo con los mismos hace posible un grado significativo de abstracción y también un acercamiento considerable a la noción de infinito. Puig menciona que el análisis fenomenológico de un concepto o de una estructura matemática consiste en describir cuáles son los fenómenos para lo que es el medio de organización y qué relación tiene el concepto o la estructura con esos fenómenos. Freudenthal distingue varios tipos de fenomenología, todas importantes desde el punto de vista de la didáctica, pero consideramos que este trabajo está caracterizado por lo que él denomina fenomenología histórica y fenomenología didáctica. Al hablar de fenomenología histórica, hace referencia a los fenómenos para cuya organización se creó el concepto en cuestión y cómo se extendió a otros fenómenos. Y la fenomenología didáctica trabaja con los conceptos o fenómenos presentes en el mundo de los alumnos y a partir de ellos proponemos secuencias de enseñanzas. En efecto, la secuencia didáctica que proponemos satisface los tipos de fenomenología, ya que el abordaje que se realiza en el tema es similar al proceso que dio origen a la formación del perímetro del fractal, y dicha propuesta está enmarcada en el análisis de los fenómenos concretos y realistas para los estudiantes. Aquí, los fenómenos que son propios de la geometría son fenómenos matemáticos, producidos por la expresión de las propiedades geométricas, logrando la algebrización de las expresiones necesarias para la generalización del concepto. Nuevamente, como menciona Puig, la relación entre la figura y el objeto matemático está presente en la constitución de los objetos mentales correspondientes y en la ulterior adquisición de los conceptos. Un buen objeto mental tendrá que llevar incorporado el análisis de las figuras en sus elementos y las relaciones entre ellos. Una manera de abordar este asunto es relacionar los dibujos con los objetos geométricos, y para ello un contexto eficaz es la utilización del GeoGebra, debido a que es una herramienta eficaz para la modelización y experimentación de las situaciones problemas que se plantean. Esta propuesta de enseñanza refleja el abordaje de los fenómenos geométricos en un contexto interactivo para generalizar en una expresión algebraica,
y es allí donde los estudiantes adquieren la noción intuitiva del infinito. Álvarez menciona que la noción de infinito se presenta como un concepto complejo y para nada trivial, y por tanto notablemente difícil de definir. Este autor distingue distintas tipologías de infinito, de las cuales se pueden resaltar las dos siguientes. Infinito potencial. El infinito potencial se concibe a partir de la posibilidad de realizar sucesivamente un determinado proceso, sin que exista una aparente limitación al mismo. La concepción del infinito potencial va íntimamente ligada a la noción del infinito considerado como una tendencia infinita indefinida. Infinito actual. El infinito actual se asocia a la idea de totalidad y completitud, de unidad en sí mismo. Se podría entender como una entidad definida que engloba totalmente el proceso infinito potencial. La concepción del infinito actual se consigue al superar la operación del paso al límite. En esta secuencia, la concepción de la obtención de los perímetros sucesivos en la formación de cada una de las etapas del fractal copo de nieve resulta un proceso iterativo infinito, y es lo que proporciona la noción de infinito potencial. Respecto al infinito actual, este se conseguirá al pensar en todas las figuras autosemejantes como fractales. Esta propuesta pretende abordar la idea del concepto de infinito a través de tareas de búsqueda, investigación y modelización algebraica de situaciones geométricas, poniendo énfasis a los cambios progresivos de las distintas etapas planteadas. El objetivo general que planteamos para esta secuencia didáctica es que los alumnos sean capaces de generalizar las construcciones propuestas para lograr un acercamiento a la noción del concepto de infinito. Por tal motivo, para el diseño de la tarea, en un primer momento comenzaremos con el trabajo áulico, en el cual se proyectará un video acerca de lo que es un fractal. La actividad planteada por los alumnos es la que podemos observar en el video, la matemática en el fractal de Koch, que está extraída de García y Flores. A partir de ello se les propondrá a los alumnos las siguientes actividades. ¿Qué características del fractal deben tener en cuenta para dibujar un cuarto fractal? A partir de las 3 imágenes presentadas, cuenten el número de segmentos que se forman en cada etapa y completen la siguiente tabla. ¿Pueden inferir qué ocurriría en la etapa 3 y en la 4? Para ello, les proponemos que miren el siguiente video sobre cómo realizar el copo de nieve en el GeoGebra. Luego de ver y analizar el mismo, los alumnos construirán un copo de nieve con las propuestas realizadas en las preguntas y así las podrán contestar con exactitud. ¿Qué es lo que sucede en la etapa 3? Con el número de segmentos, con la longitud de cada segmento. ¿Qué sucede en la etapa 4? Y las preguntas que plantearíamos también serían: ¿qué sucedería a medida que aumentan el número de etapas? También plantearemos que encuentren una constante multiplicativa que permita calcular el número de segmentos de una etapa a otra. Y por último, ¿cómo podrían generalizar a través de una expresión matemática cuando el número de etapas sigue creciendo? Para la actividad número 2, les damos la posibilidad de que utilicen el GeoGebra y respondan a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el perímetro en la etapa 0, en la etapa 1 y en la etapa 2? Esos mismos datos deberán volcarlos en la siguiente tabla. Luego, si el proceso continúa indefinidamente, deberán responder ¿cuál será el perímetro del fractal copo de nieve resultante? También se les pide a los alumnos que encuentren la constante multiplicativa para calcular el perímetro de una etapa a la otra y para finalizar se les hará a los alumnos la siguiente pregunta. ¿Podrían generalizar el cálculo del perímetro a través de una expresión matemática cuando el número de etapas sigue creciendo? Consideramos las siguientes conjeturas acerca de la ruta de aprendizaje de los alumnos. A partir de la proyección del video introductorio, los alumnos pueden dar cuenta que en la realidad cotidiana hay figuras que son consideradas fractales y estas surgen de la repetición de un proceso geométrico elemental
que da lugar a una compleja estructura final. La realización de estos fractales supone para los estudiantes un gran esfuerzo de interpretación de información y de realización de construcciones geométricas. Es por ello que en ocasiones esta tarea puede ocultar al alumno las propiedades que caracterizan un fractal. Tal es así que es necesario detenernos y analizar la repetición de pasos en las semejanzas de figuras y en la visión general del fractal. Consideramos que esta propuesta de trabajo cumple con las características mencionadas. La actividad está pensada para plantearse en un quinto año de la escuela secundaria, para lo cual se los dispondrá en pequeños grupos de estudiantes. Las posibles características planteadas por los alumnos acerca de los fractales pueden ser las siguientes. Los fractales tienen infinitos detalles y se basan en una geometría infinita. Los fractales tienen autosimilitudes y autosemejanzas. Un fractal surge de la repetición de un proceso geométrico. Los fractales tienen una dimensión no entera, es decir, que surgen de la división del entero. Los estudiantes podrían completar la primera tabla de la siguiente manera. Luego comenzarán a diseñar el fractal con el software GeoGebra y a medida que van obteniendo las distintas figuras solicitadas, van completando la segunda parte de la tabla. Posibles pasos a seguir por los alumnos en la realización del copo de nieve. Al finalizar el trabajo en el GeoGebra, los alumnos terminarán de completar la tabla, concluyendo lo siguiente. A medida que el número de etapas aumenta, los estudiantes podrán verificar que la cantidad de segmentos aumenta y que la longitud de cada segmento disminuye. La constante multiplicativa que permite calcular el número de segmentos de una etapa a otra es 4. Se obtiene el número de segmentos hallando el cuádruple de la cantidad de segmentos de la etapa anterior. Cada iteración multiplica el número de helados en el copo de nieve de Koch por 4, por lo que el número de helados después de las iteraciones n viene dado por 4 elevado a la n por 3, siendo n el número de etapas. Resolviendo la actividad 2, se pretende que los alumnos lleguen a los siguientes resultados. Una posible conjetura que pueden realizar los alumnos sería que el perímetro del fractal en cada etapa lo pueden hallar mediante el producto de la longitud de cada segmento y la cantidad de segmentos que hay en esa etapa. Por lo tanto, para lograr la generalización del perímetro del fractal copo de nieve, los estudiantes podrían plantearlo de la siguiente manera. Utilizando los datos de la segunda tabla, los alumnos fácilmente podrán decir que la constante multiplicativa para calcular el perímetro de una etapa a otra es 4/3. Por último, para generalizar el cálculo del perímetro a través de una expresión matemática, cuando el número de etapas sigue creciendo, podrían utilizar las dos respuestas anteriores, concluyendo que es 3 por 4/3 elevado a la n. La curva de Koch tiene una longitud infinita, ya que la longitud total de la curva aumenta en un factor 4/3 con cada iteración.
Cada iteración crea 4 veces más segmentos de líneas que en la iteración anterior, siendo la longitud de cada uno 1/3 la longitud de los segmentos en la etapa anterior. Por lo tanto, la longitud de la curva después de n iteraciones será 4/3 elevado a la n veces del perímetro del triángulo original, y es ilimitado ya que n tiende al infinito. En estas tareas, nuestro propósito es que los alumnos logren un acercamiento a la noción de infinito, ya que a medida que las iteraciones crecen infinitamente, el perímetro también crece infinitamente, permitiendo obtener figuras autosemejantes.